femenina sea mejor, pero creo que la descripción masculina, si lo que ese artículo que tú leíste quería decir es que los personajes a veces tienen como dos caras o diferentes interpretaciones, si eso se entiende por fallar en describir a los personajes masculinos, sí que te daría la razón. Pero creo que la forma en que lo hace a veces puede ser parte de esos dobles entendidos que ella misma pretende dejar ahí en la obra, y que creo que sí que era consciente cuando hablabais antes, a la hora de construir esos personajes sí que era consciente de la complejidad de los personajes que estaba construyendo. Otra cosa es que ella tuviera claro si existía una evolución o no de un personaje a otro, pero sí que tenía muy claro toda la complejidad de cada personaje y toda la riqueza que ponía en cada personaje. Entonces, pues es cierto que sabemos, por ejemplo, más cosas, muchas más de Harriet o incluso de la señorita Bates, que está muy bien dibujada en Emma, en los diálogos, o sea, en los incluso monólogos larguísimos de la obra. Pero sabemos muchísimo menos de Martin. Por ejemplo, solo sabemos de oídas, o por lo que Emma quiere decir sobre Martin, o Harriet quiere decir sobre Martin. Pero yo creo que aunque hay más riqueza, como digo, en los femeninos, los masculinos también están muy bien descritos, pero sí que dan paso, en Emma en concreto, a múltiples interpretaciones, yo diría. ¿Y quieres? Bueno, quizás el que mejor parado sale es Knightley, que quizás es el que se lleva más descripción. Y como hemos comentado antes lo de la evolución, ¿no? Que en la evolución pues Knightley se da más información, quizás porque ese es el último paso, el último eslabón, el que está quizás más cerca del hombre perfecto, que no llega a serlo, quizás porque es una mezcla de lo que pasa en la época, pero quizás el que más descripción puede tener. ¿Alguna intervención más? Sí. No, por supuesto. Adelante. A ver, no, simplemente quería apuntar, porque creo que es tan importante todo. Estoy fascinada, la verdad. Y es tan importante todo lo que estamos diciendo. Entonces, simplemente por apuntar un poco lo que decíamos, en la infancia hay un periodo ventana, que es donde aprendemos, que Jane Austen fue fabuloso el contexto que tuvo en ese periodo ventana en aprendizaje. Pero para la autorreflexión, que es tan importante en la obra de Jane Austen, en el ser humano es necesario el pensamiento y la capacidad de atribución. Hoy en día estamos haciendo que los niños en ese periodo de ventana hagan una cosa que Jane Austen también le dice a Mr. Darcy, que hay que practicar más. Hay que aprender a pensar. Tenemos que aprender a pensar, y para pensar nos hace falta el lenguaje, la estructura gramatical, y dónde va el sujeto, el coordinado y a qué atribuimos. Y esto realmente es lo que nos estamos enseñando, a la autorreflexión a través del pensamiento, a través de la palabra. Por eso es importante la literatura. Así que lean lo que quieran, pero que lean. A Austen o a quien sea. Sí, yo solo quería añadir que es que este debate me parece, esta parte del debate me parece también muy interesante en mi faceta como madre, que tengo varios hijos en edad lectora y alguno empezando a leer. Y entonces, bueno, aquí veo dos cosas. Aparte del ejemplo, ojalá educar a los hijos fuera solo el ejemplo, ¿verdad? Pero como dice siempre mi madre, Jesús quiso igual a los 12 apóstoles y uno fue Judas, ¿no? Entonces al final, bueno, pues chica, ¿qué le vas a hacer? Entonces, pero sí, no cabe duda de que hay un impacto grandísimo. Sí que creo que en el sistema educativo español uno de los grandes problemas, y de eso sí que hablo muy de cerca, y además dirijo una revista que se llama Hacer Familia, de cosas de pedagogía y tal, hay un problema gravísimo, y es que a los niños en España se les enseña a leer con 4 años o con 5, tienen una lectura absolutamente mecánica que les desalienta por completo la lectura comprensiva. Es que para cuando llegan a los 6 leen como los rayos, pero no saben lo que leen. Entonces ese es un problema gravísimo que tenemos en este país, que por cierto no pasa en otras culturas. Por ejemplo, en Inglaterra un niño no toca un libro hasta los 6 años. Entonces Alemania aquí, también. en Alemania. Entonces, ahí hay un elemento que disuade a los niños, porque para los niños la lectura es un horror en este país, es una cruz. Entonces, porque es que les cuesta muchísimo porque están atrapados en la letra R y en las letras trabadas y entonces, de hecho, a mí me pasa a veces con los niños, ahora
A mí me pasa a veces con los niños que me dicen, pero ¿por qué tenemos que trabajar? Y digo, no, vamos a leer, pero bueno, esto es un trabajito, esto es una ficha, ¿no? Te dicen. Entonces, es verdad que ahora hay sistemas que se están mejorando muchísimo, que yo creo que va por esa línea, hay sistemas que se están mejorando muchísimo. Nosotros, el otro día me presentó una señora un sistema que me pareció estupendo y que ya iba más por la línea de la comprensión lectora. Y luego hay otro fenómeno que parece una tontería, pero que en este país es grave de cara a fomentar la lectura en los niños, que es el fenómeno de los malditos horarios españoles que provocan que dejemos la lectura para antes de ir a dormir. Pero es que antes de ir a dormir, vamos, yo en mi caso, que tengo 4 niños, están agotados. Entonces, su cerebro ya no da más de sí a las 9 de la noche y además de que necesitan irse a la cama cuanto antes. Entonces, a veces, yo que he tenido suerte y he vivido en Inglaterra, claro, en Inglaterra como lo que pasaba es que la tarde se alargaba enormemente desde las 6 que había cenado hasta la hora que te ibas a la cama, ahí tenías un tiempo de lectura en el que tú todavía como niño estabas vivo. Pero es que a nuestros niños les pretendemos hacer leer cuando están muertos. Entonces, creo que hay un fenómeno que los padres sí que podemos ayudar muchísimo y es convertir la lectura en algo divertido, nosotros, por ejemplo, hacemos salón de lectura, pero eso es a las 7 de la tarde, antes de que caigan redondos, ¿no? Entonces, ahí hay algunas cosas pedagógicas que yo creo que si las fuéramos cambiando poco a poco, tendríamos una España un poquito más lectora. Sobre lo que dices de que empiezan a leer con 4 y ya con 6 intentan años. También es que últimamente tenemos el ataque de las tablets y de los padres que con 3 años le están comprando al niño la tablet. En el caso de mi hermana mayor, lo prohibieron, la niña ya va por casi 7 años, no tiene tablet y va a seguir así. Y luego también quería añadir sobre el tema de adolescentes y leer lo que sea, lo que también está muy bien que lean lo que sea, con tal de que lean, pero tengamos un poquito de cuidado, vaya a ser que estemos creando un montón de Catherine Morland, como ahora mismo estamos creando, con todo el fenómeno de la literatura para joven adulto, ¿no? Y siempre es al final la misma trama, el mismo argumento y lo peor, la misma pobreza lingüística y literaria en estas obras. Quiero decir, está muy bien empezar a leer como sea, pero evolucionemos. Igual que tenemos que encontrar el género, también tenemos que hacernos adultos leyendo. Hay que tener cuidado con eso. Yo quería resaltar también la importancia, que yo creo que es una cosa muy importante. Yo empecé a leer porque mi abuela y mis padres me llevaban a librerías. Y yo creo que una parte súper importante de un padre no es solo el hecho de traerte el libro y después de que leas, sino tener esa actividad con tus hijos de ir al sitio, que ellos escojan un libro que les gusta y que ellos vean la cantidad de libros que hay realmente y que ellos puedan escoger lo que quieran, que lo que importa es que lean, ¿no? Entonces, que tú seas capaz de llegar allí y te regalen un libro. A mí, por ejemplo, me los regalaban, entonces era como, como el premio. Y me recuerdo una anécdota que el otro día estaba yo en la casa del libro y había una chica adolescente que se iba a comprar un libro de Jane Austen. Estaba mirando los libros de Jane Austen y estaba con su padre y con su hermano. Claro, o sea, y entonces la chica decía, pero papá, ¿cuál compro? Tal, y el otro, compra lo que quieras, hija, da igual, compra cualquiera de esas, son todos iguales. Y se fue. Y entonces yo, que soy una friki especial, pues la miro y le digo, ¿quieres que te ayude? Porque no quiero presumir, pero sé un poquito, tal. Y resulta que era un regalo para una amiga suya que iba a empezar filología inglesa. Y entonces le resumí todos los libros que había de Jane Austen, más o menos rápido, y la tía acabó llevándose Persuasión para su amiga y diciendo que volvería por uno para ella, porque le había picado. Entonces eso yo creo que es súper importante, la actividad de ir a por los libros, no solo que te digan que leas en casa, sino convertirlo en una actividad con los padres. Bueno, en las bibliotecas ahora mismo hay una sección infantil y si tú acostumbras a los niños, una vez a la semana vamos, cambiamos el libro, nos traemos otro, que llevan muchos en casa, que ya se los conocen, pero eso es muy importante, ir a la biblioteca, no hace mucho que te puedes comprar el libro, pero como a veces no puedes tener sitio para tantos, pues siguen ellos con esa costumbre ya de ir a la biblioteca cada semana
Y eso se hace mucho. Yo veo muchos niños. Además, hay una parte que son bebés que están arrancándose con el libro. Sí, yo es que eso le veo un pequeño fallo, y es que eso requiere un padre muy implicado, y vamos a ser serios. Quiero decir, yo no dudo, o unos abuelos, que es genial cuando alguien los tiene, yo de verdad no sería nada sin mi abuela, pero desgraciadamente hoy en día pues los abuelos muchas veces siguen trabajando. Quiero decir, no siempre uno a lo mejor tiene los abuelos que sería genial tener. Los padres trabajan, llegan cansados, a veces los horarios, lo de compatibilizar la vida familiar y laboral es algo muy bonito, pero todavía es una utopía. Entonces, yo creo que pretender que un padre realmente pueda hacer esa labor semanal y que realmente la vaya a mantener a lo largo de los años hasta que el niño es lo suficiente mayor como para poder ir él solo a la biblioteca. Yo vivo en una ciudad pequeña, quiero decir, a lo mejor esa edad son los 8 años, pero yo aquí en Madrid no estoy muy segura de qué edad es esa. Entonces, aquí habría que coger metros. Bueno, no sé muy bien, quiero decir, cómo eso, pero me imagino que no sea algo fácil de llevar a cabo. Entonces, yo el problema que veo es eso, de que, claro, tú puedes dar todas esas directrices, pero pienso que habría que ser un poco más realistas. Luego, la cuestión, si un niño realmente es lector, no le dura una semana un libro. O sea, le dura un día, 2 como mucho. Eso, vamos, asegurado que sí, en la biblioteca puede sacar más de uno, pero... Y entonces la cuestión es esa, de lo ideal sería eso, que tuviera una biblioteca en su casa, porque además a los niños les encanta repetir una y otra vez. O sea, realmente lo de la novedad no es tan importante como es para nosotros. Pensemos, tú que eres madre, ¿cuántas veces te has visto la película que sea? O sea, hasta que ya, por favor no la pongas más, ¿no? Y con los libros pasa igual, los niños releen mucho más que los adultos. Entonces, yo creo que es más importante que tenga en casa 15 libros, que tampoco me parece que sea un exceso como para realmente el problema del espacio, ni el problema de eso, y luego sí, pues mira, pues vamos a la biblioteca, pues vamos tal. Pero plantear que ya de base un padre va a poder ir todas las semanas a la biblioteca con un niño, desde que empieza a leer hasta que tiene edad para ir solo, me encantaría conocer a ese padre, porque me parece admirable, de verdad le daría un premio, o abuelo. No quiero personalizar, pero existe, y existen bastantes. Pues de verdad que me alegra muchísimo saber eso. Y además puede ser una vez a la semana o una vez al mes, cada uno cuando pueda. Yo hablo en Claro, es que a eso vamos, ya es una vez al mes. ¿Cuánto le dura el libro? Si lo digo es porque es cierto. No estoy dudando de... No. En mi casa hay 4 o 5 mil libros. Quiero decir que hay momentos que ya no te puedes comprar más, ¿sabes? Entonces tienes que ya hacer otra cosa. Por eso lo digo. Me siento personalizado. No, perdón. Sí. Bueno, yo iba a decir antes una cosa que has dicho, que yo me he visto ahí reflejada, o sea, que yo no tengo hijos, pero hace unos años estaba en casa de una de mis hermanas, mi sobrino tendría, no sé, digamos 8 años, y le dijo, y ahora vamos a leer que tenemos que leer. Y entonces empezó una escena de terror, no tenía que leer. Yo cuando de pequeña me regalaban un libro, era una fiesta, pero es que jamás tuve que leer. Jamás vino alguien y me dijo, y ahora vamos a leer media hora. Dios mío, qué pesadilla. Un día busqué en internet qué comentarios había sobre uno de los primeros libros que yo leí, que me pareció maravilloso y divertidísimo cuando era pequeña. Y que lo leímos todos juntos en el colegio, y decían los profesores, ¿qué pasará ahora? ¿Qué pasará, Dios mío? Y mira, venían unas preguntas que había que hacerle a los niños, unas actividades sobre la capacidad, no sé qué, del juego integrador, que digo, este es un problema. Nos da pereza a nosotros. A mí me dicen ahora mismo que lea un libro y vea qué capacidades tiene el no sé qué sobre la interacción de no sé cuánto, y me tiro por un poco. Primero, un adulto escoge lo que escoge, un niño lo que escoge. Hay literatura infantil buena, pero es una patada y salen 10 libros, y juvenil. No vamos a tener que esto. No quiero otra página. A lo mejor la clave está, ahora pensaba en prohibir los libros como sucede en la novela de Atwood, ¿no? Igual esa es la clave, ¿no? Igual... Y fomentar la tableta, bueno, no. Quiero apelar a los profesores que hay por ahí de secundaria y también por ahí, porque mi hija en 4 años de la ESO ha tenido que leer 5 libros de mitología griega. Libros, que no cosas pequeñas. 5 libros de mitología griega. Y yo me pregunto si en la literatura universal no hay más libros que mitología griega, y entonces es un horror. O sea, cada vez que viene un libro y tienes que comprar mitología griega, yo digo, no, por favor. Esa es la que no lee, ¿no?
Pero igual es demasiada mitología griega. Pero yo creo que también la tendencia a bajar el listón, porque no, es que esto no le va a enganchar al niño y tal, creo que es un error. Porque antes se leía a Stevenson, por ejemplo. ¿Es difícil Stevenson? No lo es. Pero yo creo que a un niño que no lee, como es en mi caso de mi hija, que además, bueno, tiene un problema, tiene déficit de atención y tal, con lo cual desde el principio ya fue mal rodado y seguimos mal rodando. Creo que de esa manera mi hija es imposible que lea leyendo libros de literatura de mitología griega. Entiendo que hay niños que les gusta. Tiene un amigo que se inflige en la mitología griega. Pero yo no sé dónde está la clave, pero el problema que yo veo es que los niños que leen, leerán siempre porque acabarán encontrando el género, la forma o el formato, lo que sea, y los niños que no leen no los vamos a enganchar de esa manera. Mira, una de mis hermanas, cuando en el colegio le mandaron leer El Quijote, se negaba. Decía, es que mira, es que es aburridísimo, es que no lo entiendo. Y una de las pocas buenas ideas que tuvo mi madre fue coger el libro y ponerse a leerlo ella en voz alta. Y parar. De vez en cuando llegaba el momento que le parecía, paraba el libro y ahí lo dejaba. Cuando llegó, creo que la mitad del capítulo 2 o la mitad del capítulo 3, mi hermana no, ya está. Dijo, mira, se acabó, déjame, lees fatal. Necesito saber cómo termina este capítulo. Cogió el libro y se puso a leer. Así que a lo mejor la solución, si es que puede haber alguna, es precisamente en crear ese clima del que hablaba mi compañero de antes, ese clima de ¿y qué pasará? ¿Y qué creéis que pasa ahora? ¿Y qué personaje os gusta más? Y crear ese clima y que te anime, esa figura, como decía ella antes, que haya una figura que te anime a interesarte por ese libro, que te meta en ese ambiente del propio libro y que seas tú el que diga, mira, necesito saberlo, voy a coger el libro yo. Pero vamos. Mira, bueno, en primer lugar, esa hermana soy yo que estoy haciendo ecos quijotescos, quiero decir, llegó a mí de una forma eso que yo misma me negaba a leerlo precisamente porque me lo habían mandado en el instituto y ya veis a dónde me ha llegado. Entonces, la cuestión está en eso. Le han mandado 5 libros de mitología. Te preguntaría la edad media de los profesores que le dan clase a tu hija. Ya, bueno, el problema está en que normalmente los planes de lectura los suele elaborar gente que o no lee o terminó de leer hace muchos años y entonces coge lo primero que le viene o lo que le regala el de la editorial o lo que sea. La cuestión es esa, que las mismas personas que muchas veces tendrían que estar implicadas en ese fomento de la lectura a lo mejor no son las personas más lectoras del mundo. Y entonces tiran de, pues el año pasado leímos esto y pues ahora seguimos con este. Y no se preocupan realmente de que tú estás formando personas, no cumpliendo con un trabajo por el cual tienes que ponerle un examen y cumplir, digamos, esas cuestiones. Entonces, hoy en día sí que te puedo asegurar que hay gente que está recomendando libros de autores actuales y cuestiones, y además eso, lo que te digo, tratar de presentarles un buffet en el cual eso... por ejemplo, algo que yo detesto profundamente es lo de las pruebas de lectura. O sea, lo detestaba de alumna y lo detesto más de profesora. Tú mandas leer un libro y tienes que obligarles a hacer o un trabajo o un examen sobre el libro. Es hacerte odiar el libro, sea cual sea el libro. Pero ¿cuál es el problema? Que es que no tienes manera de salirte de ahí, porque está en la programación. Y como está en la programación, lo tienes que hacer. Porque si no, si tienes cualquier cuestión, viene el inspector y te dice, oiga usted, señorita, usted sabe que tenía que haber hecho esto, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es que el propio sistema nos... ¿Sabes? Digo, el sistema, claro, es que el sistema te tiene totalmente agarrado por el cuello. Luego, con respecto a la recomendación de libros, hay una especie de recomendación de que, por ejemplo, en tercero y en cuarto de la ESO se recomienden libros que tengan que ver con la literatura del momento. Y claro, dentro de la literatura del momento pues hay cosas estupendas y cosas que no. Estábamos comentando antes, es que hay clásicos universales que tampoco hace falta darles... Vamos a pensar, Moby Dick. Moby Dick, el original, yo creo que se hace pesado hasta para una persona ya... ¿no? Bueno, pues hay una adaptación estupendísima en la cual le han quitado, digamos, Moby Dick y las partes aburridas, con lo cual ya es más asequible. Y esto pasa pues, con Walter Scott, exactamente con todas. Incluyendo, pues a lo mejor eso, los profesores de inglés, pues adaptaciones que hay de obras clásicas a las que podrían acceder en versión original, adaptada. Y esas cosas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues tratar de fomentar eso, pero el problema está en eso, fomentarlo
peleándote contra el propio sistema. Entonces esa es la cuestión, están los padres por un lado, los profesores por el otro y las víctimas de siempre pagando un montón de cosas de las que no tienen la culpa, pero que sí que es verdad que es a quien más les afecta. Porque los que estamos aquí, quieras que no, más o menos hemos salido adelante, hemos seguido leyendo todas estas cosas. ¿Cuántos se están perdiendo desde que se terminó la EGB y empezamos con los nuevos planes de educación? ¿Y cuántos no? ¿Y cuántos a pesar de ello han conseguido salir adelante? Entonces yo creo que hay que tratar de poner lo más que se pueda y rezar, quiero decir, es que... Yo creo que una cosa que está relacionada con lo que estaba diciendo antes David, de bajar el listón y también un poco con lo que dice Arturo ahora de las adaptaciones. Es que yo creo que, yo en la ESO, he leído, me han dicho, puedes leerte o El Conde Lucano, o El Quijote, o El Atelier de Torres, y llegas a casa y lees, como has leído, como entonces, y además, todas las adaptación del Conde Lucano. Y luego llegas a la universidad y porque justo tu carrera tiene algo de literatura, lees a Edgar Allan Poe, que no es tan complicado, y nadie se lee el libro, y porque nadie se ha leído la ESO, y porque has leído toda la opción, y porque no has leído nada. Entonces es que reducimos el número de libros. Cuando nos toca elegir literatura de hoy, elegimos lo primero que hay, y te has leído... ha leído lo mismo el que sabía hace 5 años que el que está haciendo la hora y luego lleva a la universidad una carrera. La literatura y la historia es muy importante y nadie tiene ni idea de historia, nadie tiene ni idea de literatura. Y es que es una pena. Lo que pasa que yo creo que ahí se cierra un poco la historia, que cuando yo me leí Jane Austen en casa de mi abuela Alicia era porque en casa de mi abuela Alicia no recuerdo que hubiera juguetes. Entonces entiendo que mi madre me dejaría en casa de mi abuela Alicia porque tendría cosas que hacer, y cuando yo me quedaba en casa de mi abuela Alicia o hacía petit pois, que también aprendí, o leía. Entonces sí que es verdad que ahora tenemos como una especie de obsesión por ocupar todas las horas de los niños, y no hay un fenómeno que es súper rico para la infancia, que es el tiempo de aburrimiento. Entonces si nos empeñamos en que tienen que tener entretenidos desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, pues apaga y vámonos, está fenomenal. ¿Te aburres? pues cómprate un mono, que te aburre, pues mete y léete un libro. ¿Qué quieres que te diga? Abúrrete y así se te ocurrirá algo fantástico. Los habrá que tiren piedras a los hermanos desde cierta distancia, pero los habrá que cojan libros 100% seguro. Y de hecho, efectivamente, cuando los niños en ese fenómeno del aburrimiento descubren la maravilla de la lectura y deja de ser el hacer la ficha de cuántas emociones siente el ratón, mira, no tengo ni idea de cuántas... No lo sé. El ratón no está emocionado. ¿Cuántas emociones? Sí, yo al hilo de esto que estoy comentando de libros preferidos, voy a sacar datos de la encuesta esta que estoy pasando y que luego os animaré a que rellenéis en algún momento. Claro, gente que lee Jane Austen, preguntas, ¿cuál es tu novela preferida de Jane Austen? Pues hay, con muchísima diferencia, Orgullo y Prejuicio, ¿no? Porque yo también creo que es la más completa, tal. Las otras están muy igualadas, pero destaca, ¿no? Persuasión. Entonces, yo creo que sería a lo mejor... También yo creo que cuando uno lee una novela, en alguna manera pones parte de tu historia en la novela que estás leyendo, entonces hace que te guste más o menos. Pero sí me gustaría saber, volviendo a sacar un poquito el tema a lo mejor, ¿qué destacaríais, ¿no? De cada, o sea, yo a lo mejor cada novela puedes... Bueno, si no estamos de tiempo, no da tiempo. Entonces, lo dejamos para la encuesta. La encuesta os diré que para que la rellenéis, ¿vale? Y ya está. O sea, que nada más. Oye. No hay tiempo. Adiós. Bueno, pues agradecer de nuevo su asistencia y su participación, también a los comunicantes que han hecho unas sugerencias muy interesantes, y continuamos por la tarde.